Bueno, buenas noches. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece? Incline su rostro. Señor, gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor, en que podemos estar aquí, Padre, cada uno de nosotros, Dios. Muchas gracias, Señor. Padre, en este momento queremos también disponer nuestro corazón, Señor. Ya que tú, Señor, tuviste a bien, Señor, permitirnos, Dios, estar aquí, nosotros ahora queremos disponer, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Dios, nuestras manos, Señor, nuestro cuerpo en esta tarde. Queremos adorarte, Dios, cada uno de nosotros, Dios, en espíritu y en verdad, Padre. Queremos exaltarte, Dios, de una manera verdadera, Dios. Queremos que tu presencia, Señor, rodee, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Y que traiga bendición, Señor, a nuestra vida, Padre. Nosotros, Señor, queremos pedirte, Dios, que limpie, Señor, nuestro corazón. Queremos, Señor, que nuestra adoración y nuestra alabanza sean para ti, Dios, una ofrenda, Señor, de nuestro corazón. Sean para ti, Padre, nuestra manera, Señor, de agradecerte. Y queremos, Dios, que en esta noche, Padre, tu presencia, Señor, tu palabra, Dios, tu Santo Espíritu, Padre Santo, toque la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nosotros nos disponemos a honrarte, Señor, y a darte la gloria. Y reconocemos, Dios, que tú eres nuestro Rey, Señor, eres nuestro Señor. Y no hay otro Dios como tú, Señor. Por eso nosotros te cantamos, Señor. Por eso nosotros te exaltamos, Dios. Nos rendimos delante de ti, Padre, porque tú eres digno de alabanza. Eres digno de adoración, Señor. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Honor y gloria damos hoy a ti. Bendito es tu nombre aquí y en todo lugar. Qué hermoso es darte la gloria, qué hermoso ver tu majestad. Honor y gloria damos hoy a ti. Bendito es tu nombre
tu unción con poder. Deseo honrarte conforme a tu parecer. Espíritu Santo, sacia hoy mi ser. Sacia nuestra sed, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos esa agua que tú sabes dar, Señor. Esa agua que quita la sed, Señor. Esa agua, Dios, que trae ese refresco, Dios, a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Dios. Aquí estamos, Señor. Danos de esa agua viva, Señor. Danos de tu agua, Padre. Dile, aquí estoy, Señor. Dame de beber, Señor, de tu agua, Padre Santo. Honor y gloria damos hoy a ti. Bendito es tu nombre aquí y en todo lugar. Qué hermoso es darte la gloria. Qué hermoso ver tu majestad. Descienda tu gracia, descienda tu unción con poder. Deseo honrarte conforme a tu parecer. Dile, descienda tu gracia, Señor. Descienda tu gracia, descienda tu unción con poder. Deseo honrarte conforme a tu parecer. Espíritu Santo, sacia hoy mi ser. Sacia hoy mi ser. Sacia hoy mi ser. Dile, aquí estoy, Espíritu de Dios. Ven y sacia mi sed, Dios. Mi sed de ti, Padre. Tenemos sed de ti, Señor, de tu presencia, Dios. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas, Dios. No hay nada, Señor, que pueda suplir, Señor, tu dulce presencia, Dios. No hay nada, Señor, que pueda compararse, Señor, a lo que tú haces. Nada ni nadie, Señor, puede hacer las maravillas, Señor, de las cuales, Señor, nos habla tu palabra, Dios. Tú eres creador, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Rey, Señor.
Por eso a ti, Señor, nos rendimos, Señor, en esta noche. Por eso delante de ti, Señor, tenemos nuestro corazón, Señor. Adorándote, Padre. Solo a ti, Señor, nos postraremos, Señor. Solo a ti cantaremos, Dios. Solo a ti levantaremos nuestras manos, Padre, porque solamente tú eres digno. Solamente tú mereces la alabanza. Solamente tú mereces toda la gloria, toda la honra, Señor. Aquí estamos, Dios. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres, Dios. Amén, Señor. Gracias, Señor. Bendito es el Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios. ¿Quién quiere alabar a nuestro Dios? Amén. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestras vidas al Señor de Israel, pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestras vidas al Señor de Israel, pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como Jesús, que nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Sí, Señor, te damos gracias, Padre. Bendito eres. Estamos convencidos de tu amor y tu gloria, Dios. Gracias, Señor. Vamos a cantarlo una vez más. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos. Solo inclinaremos nuestras vidas al Señor de Israel, pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como Jesús, que nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Tú eres nuestro Señor, Padre. Gracias, Dios. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor, porque nada ni nadie nos puede separar de tu amor, de tu misericordia, Dios. Lo hemos comprobado una y otra vez, Señor, que tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, Señor. Y tú estás con nosotros, Señor, redarguyéndonos, Señor. Estás con nosotros siempre hablando, Señor, en nuestras vidas, Padre. En lo personal, Señor, yo te estoy muy agradecido, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Dios. Y te pedimos, Señor, que siempre, Señor, nos lleves de tu mano, Señor. Bendito eres. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios. Bendito eres.
nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos apartará de Jesús? Ni peligro, desnudez, hambre o tribulación nos podrán separar de su amor. Una vez más vamos a cantarlo. Dile. ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos apartará de Jesús? Ni angustia, ni dolor, espada o persecución nos podrán separar de su amor. Más que vencedores, ahora somos en Cristo. Más que vencedores, ahora somos en Él. Ni la vida ni la muerte, nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. en esta palabra, Señor, que has dejado, Dios, para cada uno de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos apartará de Jesús? Ni peligro, desnudez, hambre o tribulación nos podrán separar de su amor. ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos apartará de Jesús? Ni angustia ni dolor, espada o persecución nos podrán separar de su amor. Más que vencedores, ahora somos en Cristo. Más que vencedores, ahora somos en Él. Ni la vida ni la muerte, nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Vamos a confiar en el Señor, amén. Él es fiel, Él es justo. Más que vencedores, ahora somos en Cristo. Más que vencedores, ahora somos en Él. Más que vencedores, ahora somos en Cristo. Más que vencedores, ahora somos en Él. Más que vencedores, ahora somos en Cristo. Más que vencedores, ahora somos en Él. Ni la vida ni la muerte, nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Nada ni nadie, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. No nos cansamos, Señor, de adorarte, Señor. Porque estar, Señor, en este momento, en este tiempo, Señor, para nosotros es un deleite, Señor. Es algo valioso, Dios. Poder estar, Señor, delante de ti, Padre.
Necesitamos tu presencia, Dios, cada momento, Señor, de nuestra vida, Padre. Y sabemos, Dios, que tú dejaste tu Santo Espíritu, Dios, para traer, Señor, a nuestra vida bendición, Padre, para darnos, Señor, lo que necesitamos cada uno, Dios. Por eso te pedimos, Señor, que esta noche, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Dios, toques, Señor, nuestra vida, hables a nuestra vida, Dios. Te necesitamos, Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de paz, toca mi vida. Quiero decírtelo otra vez. Espíritu de Dios, Espíritu de amor, te necesito. Quiero sentirte otra vez y sentir arder en mi interior la llama de tu amor, transformándome y sentir que ya no vivo yo, que reinas tú en mí, Santo Espíritu. Levanta tus manos al Señor y levanta este canto al Señor. Cántalo al Señor con todo tu corazón. Espíritu de Dios, Espíritu de paz, te necesito. Quiero decírtelo otra vez. Espíritu de Dios, Espíritu de amor, toca mi vida. Quiero sentirte otra vez y sentir arder en mi interior la
Necesitamos sentirte, Señor. Necesitamos que tú estés, Señor, obrando en nuestras vidas. Si tú obras en nosotros, Señor, podemos sentirte, Padre. Si tú haces la obra, Señor, en nosotros, podemos estar confiados en ti, Dios. Levanta tus manos ahí en tu lugar y anhela la presencia de Dios. Anhela su Espíritu Santo. Recuerda que el Señor lo dejó con un propósito para nosotros. No te pierdas este tiempo. Pensando en otras cosas. Este es un tiempo en el cual nosotros podemos estar delante de Dios, en su presencia, adorándole cada uno de nosotros con un corazón sincero, con un corazón quebrantado tal vez, con un corazón alegre y agradecido. ¿De qué manera estás tú hoy delante de Dios? ¿Qué hay en tu corazón en esta noche para el Señor? Aquí estamos, Señor. Y sentir arder en mi interior la llama de tu amor, transformándome y sentir que ya no vivo yo, que reinas tú en mí. Y Santo Espíritu, dile al Señor, y sentir que ya no vivo yo, que reinas tú en mí. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Gracias, Señor. Cristo, yo te amo. En Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. En Cristo yo te amo, mi Cristo yo te amo, no hay
estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido estaríamos, Señor, tal vez muertos, Señor. Estaríamos en otro lugar quizás, Señor. Pero te hemos conocido, Señor. Tu misericordia, Señor, y tu gracia, Señor, nos han alcanzado, Dios. Y no hay palabras, Señor, que puedan agradecerte, Dios. Lo que sentimos, Señor, lo que hay en nuestro corazón por lo que tú hiciste, Dios. Simplemente, Señor, queremos decirte gracias, Dios, y darte nuestra vida, Señor, en agradecimiento, Padre. Darte nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos a ti, Señor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, Señor. En gratitud, Señor, es lo que tenemos que hacer, Señor, porque ¿qué más podemos hacer, Señor? ¿Con qué podríamos pagarte, Dios? No hay con qué pagarte. Pero lo que tú nos pides y que demandas, Señor, es nuestra vida, Padre. Y aquí la tienes, Señor, delante de ti, Padre. Tómala, Señor. Aquí estamos, Señor. Moldéanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, agradándote todo momento, Señor. Dile, mi Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
Jesús. Dile, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. Dice aquí, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis mandamientos, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nosotros queremos amarte, Señor, no solamente de palabras, Señor, sino haciendo tu voluntad, Padre, como tú lo dices aquí, Señor. Esa es la verdadera manera, Señor, de demostrarte que te amamos, Señor. Guardando tus mandamientos, Padre, haciendo tu voluntad, viviendo para ti, Señor. Y sabe que, hermano, usted no se puede ir hoy sin poner en práctica esto que la Biblia nos está diciendo. Es palabra del Señor. Usted debe amar a Dios haciendo su voluntad. Tal vez hemos dejado de hacer la voluntad de Dios, pero hoy es tiempo. El Señor es fiel y nos está dando un tiempo para empezar de nuevo. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Levanta una vez más este canto con todo tu corazón. En Cristo yo te amo. En Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Iglesia, dígale: Cristo, yo te amo. Cristo, yo. Sí, Señor. Te amamos, Señor Jesús. No hay nadie. Jesús.
Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Bendito eres, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de tu presencia, Señor. Es una bendición poder entrar a tu presencia con alabanza, con adoración. Es, Señor, de lo que nosotros tenemos necesidad, de poder estar ahí en tu presencia, Señor, y encontrar tus bendiciones, Señor. Dice el Señor hoy en su palabra: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, nosotros recibimos esa palabra, Señor. Sabemos que es lo que nosotros necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, mostrar ese amor, Señor, hacia los demás, y así mostrar que tenemos a Cristo en el corazón. Hablarles de ti es amarlos. Tolerarlos, Señor, es amarlos. Nosotros, Señor, hoy venimos delante de ti y te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, a cumplir cabalmente tu mandamiento y poder, Señor, mostrar el amor entre las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, sobre todo con aquellas personas que son difíciles, Señor, de llevarla bien con ellos, con aquellas personas con las cuales tenemos diferencias, conflictos, que nosotros nos demos cuenta que es una oportunidad de mostrar lo que hay dentro de nosotros, Señor, de mostrar tu palabra, Señor. Es difícil a nuestra mente humana, en nuestra carne, pero en obediencia a tu palabra, Señor, nosotros necesitamos hacerlo y mostrar, Señor, que permanecemos en ti, Señor, que tú permaneces en nosotros.
que tú esperas de nosotros, los que conocemos de ti, más que de los demás, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy te queremos dar gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Queremos darte gracias por tu provisión. Te damos gracias porque tú has sido, Señor, bueno y generoso. Nos has bendecido, Señor. Y nosotros no queremos dejar de darte gracias, Señor, por tus bendiciones. Ponga sus manos sobre su corazón, hermano, y dale gracias a Dios por tus bendiciones. Dale gracias al Señor por el trabajo que tienes. El Señor te lo ha dado. Dale gracias al Señor por tu familia, por la salud. Si has enfermado, pues el Señor te ha permitido estar bien. Dile, Señor, gracias porque me has bendecido, has cuidado de mí, de mi familia. Y hoy, Señor, en este día de reunión quiero darte las gracias, Señor, por tus bendiciones. Quiero mostrar ese corazón agradecido, Señor, porque valoro, Señor, lo que me has dado, Señor. Sé que tengo mucha bendición y que no merezco nada, Señor. Y por eso te doy gracias, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que tú has tenido a bien darme, Señor. Dale gracias al Señor, hermano. Dale gracias al Señor. Que en medio de que otras personas están verdaderamente pasándola muy difícil, el Señor nos ha bendecido. Y así algunos pueden decir, yo soy de esos que han estado pasando tiempos muy difíciles. Pero mira, piensa, finalmente estás en la presencia de Dios, estás delante de Él. Estás con conciencia de Dios, buscándole. Dale gracias a Dios porque estás bien, a pesar de lo que sea. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Y te pedimos que tu bendición siga en nuestra vida, que nos sigas ayudando, Señor, que nos sigas guardando, Señor, que evites, Señor, que tu pueblo, nosotros, los que me rodean, mi familia, Señor, seamos contagiados, seamos enfermados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Pedimos, Dios, que seas tú, Señor, bendiciendo, Dios, a las personas que trabajan, Señor, en la elaboración de las vacunas, Señor, para que, Señor, en ese tiempo adecuado y oportuno, Señor, puede estar, Señor, eso al alcance de todas las personas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que mientras ese día llega, Señor, que tú sigas, Señor, obrando y tratando, Señor, con las personas, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Obra ahí, Señor. Bendícele, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre Santísimo. Gracias, Dios. Padre, hoy pedimos también por Osvaldo, Señor. Tú conoces, Dios, a esta persona, Osvaldo, Señor. Te pedimos que tú le des, Dios, de tu fortaleza, Señor. Bendice a Osvaldo, Señor, ahí en su escuela, Señor, en el colegio donde él está, Señor. Que nunca sienta soledad, sino que él sienta tu compañía, Dios. Que seas tú derramando gracias sobre de él, dones, talentos. Y que ahí, Señor, tu presencia lo acompañe, Dios, a Osvaldo en el colegio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdalo a estar firme. Ayúdalo, Señor, para que los demás puedan mirar una diferencia en él, Señor. Que él pueda ministrar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos también, Señor, por toda la familia de nuestro hermano Sotero Chávez, Dios, para que tú los bendigas, Dios, en el trabajo que ellos desempeñan, Señor, en las actividades que cada uno de ellos tiene, Señor, sus hijos, los hijos de Sotero Chávez, Señor, sus hijas. Bendícelos, Señor. Que, Padre, aquellos que todavía, Señor, no rinden sus corazones delante de ti, Señor, tócalos, Señor. Que tu pueblo, tus hijos en esa familia, dale sabiduría para que ellos puedan hablar a los demás, Señor. Pedimos por Martín García, Señor.
para que tú obres en su corazón, Señor, y lo lleves al arrepentimiento, Padre. Ponemos a Martín García delante de ti. Guíalo, Señor, y trae convicción, Señor, de pecado para que proceda al arrepentimiento, Señor. En tu nombre, Señor, lo pedimos. Pedimos por también, Señor, nuestra hermana Alba, Señor, para que tú le bendigas, Dios, en su trabajo. Que las situaciones, Dios, que se presentan en su trabajo, los cambios, Señor, solamente provoquen una bendición en Alba, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de ella, Señor. Que tú eres quien provee, tú eres quien le ha dado ese trabajo, Señor. Que tú le guardes, Señor. Bendícela, Señor, para que ella pueda seguir, Señor, laborando, para que ella pueda seguir, Señor, creciendo en ese lugar donde la han contratado. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y Padre, te queremos pedir también por Bulmaro Chávez, Señor. Tiene problemas, Dios, tiene ese cáncer en el hígado, Señor. Está en agonía, Señor. Nosotros creemos que tú eres todopoderoso, Señor, y pedimos por Bulmaro Chávez, Señor, bendícelo, sanándolo. Te pedimos, Dios, sánalo. Que él pueda, Señor, realmente conocer de ti, Señor. Que él pueda, Señor, entregar su corazón a ti, Padre, ahí donde se encuentra en ese hospital, Señor. Que ahí llegue tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Padre, por nuestro hermano Sotero Chávez, Dios, que el día de mañana cumple 70 años, Señor. Gracias, bendícelo, Señor, con largura de días, Dios, con paz en su corazón, con entendimiento, con salud, con una palabra, Señor, a su corazón, con un corazón, Señor, evangelista, para que él comparta tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Dios. Vaya acomodando su teléfono para que no timbre. Y buscando Santiago 1:5, ese pasaje está bien fácil de encontrar. Continuamos nosotros con la serie La oración del creyente. Hoy vamos a hablar acerca de la oración para pedir sabiduría. ¿Cuántos sabios y entendidos hay aquí? Levanten la mano. No se animaron a levantar la mano. Yo creo que iban, ya se imaginaron que les iba a decir ahí lo que dice Pablo cuando él preguntó eso, ¿verdad? Que dice, bueno, muéstrelo. Y por eso no levantó la mano a lo mejor, pero somos sabios porque tenemos la palabra de Dios y nos esforzamos en ponerla en práctica. Así poco a poco, ¿verdad? Nos hace falta mucho, pero sí, ¿verdad? El conocer de la palabra es sabiduría. Entonces, la oración pidiendo sabiduría, Santiago capítulo 1, versículo número 5, vamos a leer hasta el versículo número 8. ¿Listo? Bueno, vamos a leer, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Señor, Padre, te pedimos, Dios,
que nos hagas entender el mensaje de hoy, que la predicación, Señor, de este día de reunión sea fácilmente, Señor, explicada, fácilmente entendible, Señor. Gracias por el alimento espiritual de tu palabra. Agradecemos, Señor, que delante de nosotros está la mesa servida, Señor, y no nos ha faltado tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 En esta parte de la carta, el autor, Santiago, nos está diciendo que nosotros oremos pidiendo sabiduría, pero es interesante que nosotros siempre leamos el contexto de cada tema, de cada instrucción, de cada estudio de la palabra de Dios, para una mejor comprensión. En el contexto de este pasaje, o sea, de lo que Santiago está hablando, es de las pruebas, de las dificultades que pasamos los cristianos, de las situaciones y de las circunstancias difíciles. Y entonces, cuando él está hablando de eso, ahí él enseña o nos anima o nos exhorta a pedir sabiduría en medio de las pruebas. Qué interesante. Mire, vamos a leerlo nuevamente, el contexto ahí, Santiago, el 1 donde estamos, pero vamos a leer desde el versículo número 1. Voy a usar la traducción al lenguaje actual y dice lo siguiente: yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. A todos nos envía un saludo, ¿verdad? Dice el 2, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Qué hermoso exhortación, ¿verdad? Y pareciera, alguien puede decir, ay, es que se lee tan fácil. Sí, se lee tan fácil cuando nos dice deben resistir hasta el final para que sean mejores. Bueno, sí, no es fácil, si no se tratara de una prueba a nuestra fe. No es fácil, y por eso él, después de lo que leímos, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque es necesaria la sabiduría cuando nosotros estamos atravesando por pruebas muy difíciles. Las pruebas normalmente nos confunden y nos descolocan. A veces algunos maestros, cuando hacen examen a sus alumnos, por ahí ponen alguna pregunta capciosa y algunos caen. ¿Sí? Las pruebas, entonces, las dificultades que nosotros tenemos, las vicisitudes que tenemos en nuestro caminar aquí en la tierra, pues nos confunden, nos descolocan de nuestro lugar que tenemos en Cristo. Y en esos momentos es cuando llegan a nuestra mente las preguntas, los cuestionamientos, las dudas. Vienen también los temores a nuestras vidas cuando estamos pasando por diferentes pruebas, diferentes dificultades. Inclusive muchos cristianos o algunos cristianos en su confusión llegan a cuestionar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué me está sucediendo esta situación? Sí. Hace un poquito me decía una persona que sufrió el fallecimiento de un ser querido, ¿verdad? Alguien pues muy amado por ellos, y son cristianos que están firmes, pero en un momento así donde pues ellos fue tan doloroso la pérdida de su familiar, y cómo no, ¿verdad? Hubo un momento en que empezó a pasar por su mente,
¿y por qué sucedieron estas cosas? ¿Por qué permitiste? Porque en cuestión del hospital donde estuvo esta persona, se dieron algunas circunstancias ahí que ellos creían que podían haberse evitado algunas cosas, ¿verdad? Haber actuado quizás con más oportunidad de parte del personal del hospital, no sé, cosas así. Y entonces decían, es que quizás tenían la duda, quizás podía haberse evitado esta muerte. Pero me daban el testimonio y me decían, pero no, recapacité, ¿cómo estoy yo renegando con Dios? Las cosas ya sucedieron, ya están hechas, y gloria a Dios en todo tiempo. Qué bueno, ¿verdad? Que en ese caso la persona pudo recapacitar, pero si se fija, viene de repente un momento de confusión. Llega un momento ahí en que dudamos algunas cosas, hacemos muchas preguntas en medio de las pruebas y necesitamos nosotros sabiduría. ¿Sí? En medio de esos momentos, cuando a veces el rumbo parece perderse, cuán importante es saber y entender lo que está pasando y cómo nosotros debemos manejarnos. Y por eso el Señor nos enseña en este día de reunión sobre la oración del creyente pidiendo sabiduría. Esta es una herramienta exacta para lograr el equilibrio espiritual que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la herramienta? Por supuesto, la sabiduría que viene a través de la oración. Hay una sabiduría, ¿sí?, que viene cuando nosotros empezamos a conocer la palabra y la empezamos a poner en práctica. Pero Santiago nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y el cual dará abundantemente y sin reproche. Entonces, esta sabiduría viene a través de la oración. Por eso nosotros debemos pedirle al Señor, dame sabiduría. ¿Qué hago en medio de esta prueba? Cuando se fragmenta un noviazgo, cuando no se sabe qué hacer en una relación, cuando se siente que el matrimonio corre riesgo de divorciarse, tantas cosas que nos confundimos, son pruebas y necesitamos decirle al Señor, dame sabiduría, Señor. Sí. Nosotros a veces nos suele pasar que no somos muy sabios al momento de estar orando. Muchas veces en nuestras oraciones nosotros decimos a Dios, porque nos enseñan en la iglesia a decir que se haga tu voluntad y no la mía. Sí. Cuando en realidad nosotros anhelamos que de alguna o de otra manera sea nuestra voluntad la que se haga. Pedimos que las pruebas finalicen, terminen, que en medio de lo que estamos pasando ocurra un milagro, ¿no es cierto? Que todo termine, cosas por el estilo. Mire, aunque todo esto que nosotros pedimos es válido y es necesario, porque es lo que tenemos que hacer, Santiago nos está mostrando aquí, en este pasaje, otra salida. Sí, Él nos está diciendo algo menos así si nosotros lo parafraseáramos, ¿verdad? Algo, por ejemplo, así, dado que normalmente las pruebas no desaparecen ni rápido ni de manera espontánea, y a veces no sucede el milagro que queremos, tenemos que seguir lidiando con las pruebas. ¿Y cómo lo hacemos de la mejor manera o la manera más provechosa? Es pidiendo sabiduría. Y si no tienes sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará abundantemente y sin echarte en cara nada. Esto que le acabo de decir, bueno, lo sustraje de diferentes traducciones, ¿verdad? Para parafrasearlo de esa manera. Sí. ¿Cómo entonces es lidiar de la mejor manera con las pruebas y las situaciones difíciles que nosotros estamos lidiando? Quiero, antes de que nosotros podamos contestar eso, mirar cuáles son las características de una persona sabia.
¿Cuáles serán las características de una persona sabia? ¿Una barba blanca de unos de 20 a 30 centímetros? Alguien puede decir, bueno, está entre sabio y Santa Claus. Sí, pero la palabra de Dios nos dice qué es lo que caracteriza a un cristiano maduro o sabio. Si nosotros hablamos de madurez, estamos hablando de sabiduría. Sí, cristianos que han pasado por situaciones difíciles y que han permanecido firmes, que han buscado a Dios, que han obtenido sabiduría, que han obtenido instrucción de lo alto. Esto es lo que le permite a tal cristiano tener un entendimiento de las situaciones que está viviendo y entonces una asimilación menos traumática de esa situación que está pasando. Es decir, una mejor comprensión, un entendimiento cabal de quién es el que está al control de todo. Hace unos días escuchaba una frase en un canto que se me hacía muy, muy edificante, ¿sí? El Dios del universo venció toda ansiedad. El creador del universo venció la ansiedad. Y entonces, si Dios está en control, todo va a estar bien. ¿Usted cree eso? Si nosotros nos ponemos al frente y al mando de la nave de nuestra vida, pues quién sabe cómo nos va. Pero si es Dios el que está ahí, es como cuando nos subimos a un avión, a no ser que usted sepa pilotear una nave de esas, pues, pero nunca usted se está preocupando. Bueno, sí hay mucha preocupación cuando se sube a un avión, ¿verdad? Pero no nos preocupamos de que el piloto no sepa dirigir. Confiamos. Pues cuánto más el creador del universo está en control de tu vida y de la mía. Hay cosas que no puedes entender, pero hoy el Señor nos dice, pide sabiduría para que entiendas, para que se desarrolle tu fe. Sí. Mire lo que dice ahí el pasaje que leíamos, el versículo número 2, Santiago 1:2, lo repetimos nuevamente, dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Sentirnos muy felices cuando estamos pasando por toda clase de dificultades solamente es creyendo profundamente que Dios tiene el control de todo. De otra manera, ¿cómo usted puede explicar eso? Esto es como de locos esto, ¿no? Bien gozoso en medio de las pruebas. Pero ¿cómo? ¿Gozoso en qué sentido? Necesitamos la sabiduría de Dios para que nos diga en qué sentido. Y sentirnos no nada más gozosos, sino muy gozosos en medio de las dificultades, en medio de las situaciones que nosotros estamos pasando y que vienen a nuestra vida. ¿Sí? Nosotros hallamos gozo en medio de las pruebas. Romanos capítulo 5, versículo 3. Estoy usando la traducción lenguaje actual. Usted se va a dar cuenta por qué. Dice del 3 al 5, dice, pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios, dice el 4, ¿verdad? Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, dice el verso 5.
Entonces nosotros, hermanos, podemos entender la diferencia entre lo que caracteriza a un hombre sabio en comparación de aquel quien no lo es. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo número 13, por favor. Santiago 3:13. Y si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Dice el 13 del capítulo 3. 14. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. 17. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Aquí vemos cuál es la sabiduría del mundo y cuál es la sabiduría de Dios en este pasaje. ¿Sí? Dice la Escritura, si alguno es sabio, demuéstrelo, haciendo el bien, portándose con humildad. La sabiduría del mundo no viene de Dios, es decir, la sabiduría o cierta inteligencia, ciertos razonamientos que su motivación es la envidia. ¿Cuántas personas a veces aprovechan oportunidades en su trabajo, oportunidades en la política, donde usted quiera, pero su motivación es la envidia, tener, ¿sí? O los celos, como dice el verso 4. Dice, bueno, ese tipo de sabiduría no viene de Dios. Vivirán tristes y amargados a pesar de todo lo que puedan conseguir. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. ¿De qué le sirve a una persona? A veces nosotros decimos que bueno, tiene muchísimo dinero. Hoy ven las noticias que las personas que hacen algún fraude o se corrompen, los acusan de cientos de millones de pesos, de varios millones de dólares. Y tienen casas en Italia, tienen, bueno, en alrededor del mundo, ¿verdad? Pero tienen una fama que les han hecho todos los noticieros. ¿Qué hijo se puede sentir orgulloso de que estén hablando así de su papá o de su abuelo o de su hermano o de su tío? Y cuando los vean ahí en el Ferrari por alguna calle, digan, sí es el que salió en la tele que se robó qué sé cuántos millones de dólares. ¿Sí? Que aparentemente esas personas no les interesa lo que pensamos los demás. Pero dice el versículo 14, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Esa sabiduría no viene de Dios, es de este mundo y del demonio. ¿Sí? Dice el 17, en cambio, estoy utilizando la traducción lenguaje sencillo, dice, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, que es la que nosotros buscamos para salir adelante en medio de las dificultades y de las pruebas, dice, no hacen lo malo. Porque a veces tenemos dificultades, pruebas económicas, y a veces se presenta la prueba para poder salir adelante de esa situación haciendo algo que no agrada a Dios. Dice, la sabiduría de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes a la palabra, amables con los demás, se compadecen de los que sufren, siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A esos Dios los premiará. Bueno, ese es la sabiduría que viene de Dios y es la que nosotros buscamos. No es tan atrayente para las personas que no conocen a Dios, pero para nosotros sabemos que sí. Porque nosotros no queremos avergonzarnos de nada.
nosotros queremos estar en paz. ¿No es así? Queremos vivir una vida en paz, sin vergüenza en las cosas que hacemos. Al contrario, sentirnos bien por las cosas que Dios nos manda hacer y las hacemos. Cuando nosotros no tenemos sabiduría, ¿qué pasa si nosotros no utilizamos este recurso que dice Dios? Al que le falta sabiduría, pídala. Cuando nosotros no somos sabios, ¿qué pasa? Todo sigue igual en nuestras vidas. Nunca crecemos espiritualmente, tropezamos con lo mismo. Como dice una canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. A mí se me viene a la mente como una persona que está caminando en círculos nada más. Una piedra ahí en la banqueta y te tropiezas y le vas dando la vuelta y otra vez nomás estás dando vuelta a la manzana. O sea, no sales de lo mismo. No se gana esa altura espiritual que Dios quiere, siempre como niños, espiritualmente hablando, inmaduros, ¿verdad? Incapaces de servir a Dios como Él quiere. Eso sucede si nosotros no pedimos sabiduría. No ayudamos a otros, no somos ejemplo. Al mismo tiempo, pues obtenemos menos bendición de Dios, por supuesto. Tenemos menos oportunidad, menos capacidad de desarrollar, de ejercitar los dones dados por el Señor. Tenemos, cuando no hay esa sabiduría espiritual, menos capacidad de resistir las pruebas. Por ende, ¿verdad?, sucumbe uno ante ellas. Hay estancamiento, un deterioro espiritual, inclusive lo más grave, el alejamiento de los caminos de Dios, la pérdida de la fe. Ahora, si nosotros necesitamos crecer, tenemos que escuchar el consejo de la Biblia. Tenemos dos alternativas: o nos seguimos comportando como niños o empezamos a reaccionar como adultos entendidos, como gente sabia. Entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. La frase con la que iniciamos, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, está preguntando, ¿sí? Es como decir, ¿quién necesita sabiduría? Pídasela a Dios. ¿Quién necesita sabiduría? Todos. Porque hay momentos en los cuales no sabemos a veces cómo realmente orar. No sabemos qué pedirle al Señor. Cuando vemos un familiar que está en agonía, sufriendo mucho, decimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pidiendo o que hay esa resignación? ¿O pedir que mejor el Señor le dé el descanso, lo lleve? ¿Qué hacemos? Estamos confundidos y necesitamos la sabiduría de Dios. Seguramente muchos hemos pasado por situaciones así, ¿sí? Pero Romanos 8:26 dice un pasaje que ya hemos estudiado en esta serie. 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en esos momentos de confusión. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entendimos en aquella ocasión, o aprendimos, que no es que el Espíritu ore por nosotros, sino que el Espíritu nos inspira para que nosotros oremos de tal manera que también tengamos descanso nosotros al estar orando. El Espíritu nos enseña la voluntad de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cuánta sabiduría obtendremos según ese pasaje de Santiago? Dice, el cual dará abundantemente. Es decir, sin medida, sin reproche, sin echártelo en cara. No nos dice que nos dará solo un poco. No nos dice que esta concesión, este beneficio, esta bendición de parte de Dios tiene condicionante o tiene restricción o que hay una medida limitada. Dice, dará abundantemente y sin reproche.
Esta búsqueda de sabiduría espiritual se contrapone con cualquier petición carnal o mundana que nosotros a veces en confusión podemos nosotros hacer o pedir. La sabiduría espiritual, debemos de tener la certeza de que Dios nos la dará, de que es una oración que Dios responde sí o sí. Dice, dará abundantemente y sin reproche. Esa fe debe usted tener, que si usted pide a Dios, eso sí le dará. Si yo le pido a Dios sabiduría, estoy seguro, sí o sí, que Dios me la dará. Si yo le pido un auto, quién sabe y me lo dé. Si yo le pido que me sane porque estoy enfermo, bueno, pues el Señor sabe. Si me sana, vemos ejemplos en la Biblia que sanaron inmediatamente y otros no sanaron. Pero si nosotros pedimos sabiduría, sí o sí, el Señor te la dará abundantemente y sin reproche. Y la sabiduría te va a ser muy útil en la circunstancia que tú estés pasando. ¿Se acuerda cuando leíamos Santiago 4:3 que nos decía, se lo voy a leer aquí, pides y no recibes porque pides con malos propósitos, dice la traducción de la Biblia de las Américas, para gastarlo en vuestros placeres? Sí. Bueno, entonces nosotros sabemos que la oración por sabiduría es el Señor nos la dará, la sabiduría de lo alto. El Señor no te puede dar una sabiduría carnal. Sí. ¿Por qué Dios responde esta oración? ¿Por qué yo me atrevo a decir sí o sí el Señor responde esa oración? Porque lo dice en su palabra, lo acabamos de ver. Esto es porque pone, cuando el cristiano hace esta oración, está buscando los recursos para resolver su vida, los recursos que vienen de parte de Dios. Por eso decimos que sí o sí Dios la dará. Porque la sabiduría espiritual nos ayudará a crecer espiritualmente, por eso nos la da el Señor. Sí. Entonces podemos ver que el cuadro se va cerrando. Pidiendo nosotros sabiduría de lo alto, estamos en comunión de pensamiento y de objetivos con Dios. Qué interesante. Es por eso que es imposible que el Señor no responda favorablemente cuando nosotros le pedimos, dame sabiduría, Señor. Y Él te la dará abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Después nosotros vemos en el pasaje de Santiago que leíamos al principio, con el que iniciamos la predicación, dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Sí? Las dudas en la oración no son compatibles con la fe. El que pida sin fe, no piense que recibirá nada. Nos dice el pasaje que leímos. Entonces la duda y la fe no son compatibles. Si nosotros no podemos orar con fe, si no creemos, entonces lo que pides no te será concedido, pero no es porque Dios no te lo quiera dar, porque tú estás dudando. Tú tienes que pedir esa sabiduría y estar dispuesto a esperar, estar dispuesto a conducirte como el Señor te está mostrando. Y mientras la prueba, la dificultad permanece, tú debes de seguir permaneciendo pidiendo sabiduría. Señor, no sé lo que está pasando, no sé cómo voy a resolver esto, no sé, Señor, muéstrame, dame sabiduría. Pero no tienes que dudar. Si pedimos con fe, entonces recibimos la respuesta del Señor. Sí, cuando nosotros estamos pidiendo esa sabiduría. Entonces, la sabiduría en este contexto de este pasaje es muy relevante. Sí, en este contexto de lo que venimos diciendo, no solo nos ayuda la sabiduría a entender la situación,
sino que no se nos olvide que la sabiduría nos ayuda a actuar y conducirnos de la manera más provechosa, de la manera más conducente, de la manera mejor. Y ese pedir sabiduría hace que la bendición de Dios se transforme en seguridad hasta que todo pase. Esa seguridad que le digo la puede usted entender como tranquilidad. Sí. Entonces, deberíamos de asegurarnos de que nuestras oraciones estemos pidiendo ahí por la sabiduría espiritual, para que tú sepas responder, actuar en medio de lo que sea que estés viviendo como un hijo de Dios. Y luego después, al final del pasaje, mire, se lo voy a leer nuevamente, ahí en Santiago capítulo 1, desde el versículo 6 al 8, esos 3 versículos los leo nuevamente. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, el que no tiene fe. Y luego dice el versículo 8, está comparando al que no tiene fe con aquella persona que es de doble ánimo, de doble intención, de doble carácter. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿En cuántos caminos? En todos sus caminos. Sí. Qué interesante es que nosotros podemos entender esto, nosotros. La gente es beneficiada de la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Hay gente que claman al Señor, no tienen sabiduría espiritual, sin embargo Dios los envuelve de su misericordia y de su favor, de su gracia, y les permite conocerlo y trae descanso a su corazón, que Dios está tocando, porque están clamando: Señor, ayúdame, y el Señor los está ayudando. Es el principio, el nuevo nacimiento espiritual de una persona, y eso es maravilloso. Seguramente así comenzamos todos, no conociendo nada de la Biblia, pero con una oración de corazón donde clamamos al Señor y el Señor nos respondió, y mire ahora dónde lo tiene el Señor a usted. Qué bendición, ¿verdad? Santiago 1, 22 y 23, en la versión o traducción Dios habla hoy, dice lo siguiente el verso 22, Santiago 1, 22. En adelante: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero cuando da la vuelta se olvida de cómo es. Es decir, se olvida de los defectos que tenía y no los corrige. ¿Sí? Santiago capítulo 4, versículo número 8, aprovechando que estamos ahí en el libro, aquí tenemos una invitación a acercarnos al Señor. Dice el versículo 8 del capítulo 4: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. El que quiere amar a Dios y al mundo les está diciendo: acérquense al Señor. Hebreos 11:6, yo se lo busco, ahí hay que cambiar de libro, ¿verdad? Hebreos 11, versículo número 6, nos está diciendo: acércate a Dios, el primer pasaje. Y aquí Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe o crea que le hay, y que es remunerador o galardonador de los que le buscan. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo algo muy interesante: acércate. Los que quieren
amar al mundo y al mismo tiempo tienen necesidad de Dios, acérquense, ¿sí? Acérquense al Señor, límpiense las manos, purifiquen sus corazones. Y les dice, pero es necesario que si te acercas a Dios, creas que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí buscarle es buscar para hacer lo que Él dice, encontrarlo para poner en práctica lo que dice la palabra. Y entonces Dios es remunerador, galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, Dios nos está diciendo, el que tiene falta de sabiduría, pida al Señor. La conclusión aquí es, acércate al Señor. Defínete, purifica tus manos, limpia tu conciencia. Si estás en pecado, estás alejado de Dios, hay un muro que te separa de Dios. ¿Cómo esperas recibir una bendición? Ponte a cuentas con el Señor, lava tus manos, purifica tu conciencia, acércate a Dios con fe, pide sabiduría y Dios te la dará abundantemente y sin reproche. Finalmente, hermano, en medio de las pruebas, oremos sin dudar, pidiendo sabiduría. Esperemos en el Señor, confiemos en que Él está obrando. Tenga por cierto que el Señor hará y el Señor te bendecirá. Pide sabiduría en medio de la prueba, sí o sí el Señor te la dará abundantemente y sin reproche. Santiago capítulo 5, versículo número 8, con este pasaje termino. Santiago 5, versículo 7, utilizo la Nueva Versión Internacional. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Hasta que el Señor venga. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Y la venida del Señor ya está cerca. Cada vez vemos cosas que nos dicen, el Señor está cerca, está cumpliendo todo lo que el Señor dice. No sabemos cuándo, pero desde hace 2000 años se está diciendo que la venida del Señor está cerca. Los discípulos fueron asesinados esperando que el Señor viniera en cualquier momento en sus vidas. Presos, ¿verdad? Antes de sufrir decapitación, seguramente esperaban que antes de que los decapitaran, el Señor iba a venir y los iba a rescatar. Y ya pasaron 2020 años hasta la fecha. Y seguimos aguardando y seguimos, ¿verdad? Ya no nos deberían de sorprender algunas cosas, pero a mí me sorprende el líder de una religión muy grande en todo el mundo que da su venia al matrimonio de personas del mismo sexo. Quizás usted vio la noticia por ahí, el día de ayer. Hasta los mismos reporteros ahí a nivel nacional decían, como dirían los de por acá de Guzmán, como ahí que, ¿verdad? La venida del Señor está cerca. Entonces, hermano, vamos a pedirle sabiduría al Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos infunde aliento, Señor, en medio de cada situación que vivimos, tanto de las difíciles como de las situaciones favorables, Señor. Porque a veces las situaciones favorables también nos despistan, también nos confunden. También si no estamos firmes, Señor, los tiempos buenos a veces, Señor, lo que no logran los tiempos malos, los tiempos buenos a veces nos hacen caer, Señor. Pero nosotros requerimos sabiduría para que eso no pase, Señor. Requerimos sabiduría para saber qué hacer en los momentos de prueba, de dificultad que estamos pasando. Porque tu palabra nos lo advirtió, Señor. A manera de prevención, tu palabra nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, Señor, sabemos, Dios, no falta la aflicción en la vida del creyente.
Muchas cosas se agolpan en nuestra vida, Señor. Hay muchas cosas, Dios, que a veces afrontamos, Señor, y requerimos la sabiduría en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. A veces, Señor, sentimos que no tenemos cara para venir a pedirte nada, Señor, por tantas veces que te hemos pedido. Pero tu palabra hoy nos dice: pide y el Señor te dará abundantemente y sin reproche. Cuando pedimos sabiduría, Señor, cuando te pedimos a ti, Señor, con un corazón sincero, tú no nos reprochas, no nos echas en cara. Es la seguridad que tu palabra quiere que tengamos de que recibiremos con abundancia. La sabiduría espiritual, la sabiduría, Señor, que se requiere, Dios, en los momentos difíciles. La sabiduría para no hacer lo malo, esa es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que busca la paz. La sabiduría que nos hace ser amables, benignos con los demás. Tener misericordia con los que sufren. Tratar a las personas de la misma manera, sin distingo. Solo dando honra a quien honra merezca. Padre, hoy, Señor, con mis manos, Señor, levantadas, te pido, Señor, dame sabiduría para saber qué debo decidir, para saber qué debo hacer en medio de las aflicciones que da este mundo, Señor. Que yo pueda comportarme siempre como un hijo tuyo. Que los problemas no me confundan. Que las dificultades inherentes de esta vida, Señor, las necesidades que se nos presentan no me confundan. Dame sabiduría, Señor, porque a veces la prueba no es en medio de un sufrimiento, a veces me estás probando en medio de una bendición. Y dame sabiduría, Señor, para saber qué es lo que yo debo hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Nos acercamos al trono de la gracia y dice tu palabra: limpia tus manos y purifica tu conciencia. Hoy te decimos, Señor, perdona mis pecados. Todo, Señor. Te pido perdón por mis pecados en el nombre de Jesús. Y me acerco con fe, creyendo que me escuchas, creyendo que eres galardonador de los que te buscan. Y te pido con devoción, con necesidad y con fe, sobre todo, dame sabiduría, Señor, para saber vivir esta vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormentas o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Le confío
De mi vida tú tienes el control. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confiamos en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confiamos en ti. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Por eso confiamos, Señor, porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Bueno, que Dios les bendiga. Nos despedimos con una alabanza. Despídase de su hermano que está por ahí y nos vemos aquí el domingo. Amén. Dios le bendiga. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de